Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y a él también. Buenas tardes, por tanto, a una sesión de feminismo del Ateneo de Granada. La sesión de feminismo viene ya con esta segunda conferencia dentro del ciclo de coeducación a llevar a lo que es el debate feminista, como el año pasado también tuvimos otros debates. En el caso concreto de la coeducación, hoy es un tema antes tremendamente pues unificado, y hoy pues no, como está ocurriendo en cantidad de cosas del feminismo, no tan unificado, y que se trata de eso, de ponerlo sobre la mesa, las diferentes visiones que se pueden tener. Por tanto, lo primero, agradecer desde el Ateneo la presencia de Mercé Otero Vidal. Es una amiga, pero sobre todo es una persona que ha sido muy atenta ante nuestra petición desde el primer momento, no ha puesto ninguna pega, todo lo contrario, todo son facilidades. Y bueno, quizá querríamos que estuviese aquí, que estuviese en Granada, pero ya se hará. En otro momento seguramente estará con nosotros. Está hoy en la pantalla y está también con nosotros, de otra manera, pero está con nosotros. Bien, el ciclo este que de debate feminista en torno a la coeducación ha tenido ya una primera conferencia que pretendió, la dio Pilar Ballarín, y pretendió, y creo que lo consiguió, dar un poco la línea histórica, la continuidad que se da en el término coeducación, fundamentalmente de finales del siglo XIX, centrándose bastante en la época de la República, Segunda República, y que después Pilar fue llevando de una manera muy rápida ya hasta los años 70 aproximadamente. Dijo alguna cosa, pero vamos, un poco extensa, sobre lo que hoy nos va a desarrollar de una manera más extensa Mercé. Se trataría de ver la coeducación en la época que para mí es una de las épocas importantes, porque ha sido donde se ha desarrollado mi vida profesional y por tanto también mi actividad coeducativa, y creo que la de muchas personas de las que estamos ahora aquí conectadas. Mercé, por tanto, nos va a hablar pues, prácticamente hasta los 2000 aproximadamente, o más o menos, desde los años 70, 76, que ella me ponía esa fecha como un referente. O bien, desde ese va a ser el marco temporal que vamos a tener. Presentaré brevemente esto hasta aquí, lo de los Ateneos, es decir, estamos enclavados dentro, estamos contextualizados dentro de las actividades del Ateneo en una sesión concreta y con unos objetivos concretos. Respecto a lo que sería la presentación brevemente de Mercé. Tengo que decir de manera así pues un tanto intrapersonal o de una manera mucho más cercana, que yo conocí hace 40 años aproximadamente o algo más a Mercé Otero, porque lo que son las cosas del destino, nos apuntamos, formamos parte de un viaje por la antigua Yugoslavia y por Rumanía y por una serie de zonas, y bueno, apareció por allí, o sea, con Isabel, con una amiga suya, y bueno, y nos conocimos allí. De ahí pues no sabía yo muy bien cuál era el perfil de ella, pero eso, que hay química, y la verdad es que desde entonces pues hemos tenido bastante conexión. No toda la que yo quisiera, pero es verdad que en momentos puntuales y cuando me ha hecho falta, pues siempre ha estado Mercé Otero por ahí para echar un cable en cualquier cosa, y en este caso también. Así que eso sería la primera cosilla que yo quería comentaros. Hubo un momento en que tuve problemas o que no sabía exactamente cómo enfocar pues el tema de los cuidados, el tema de repartir el tiempo de las mujeres, el tiempo del trabajo y tal. Y también en esa ocasión Mercé pues, me ayudó de una manera clarísima en algo que había una revista de trabajadores de la enseñanza que hablábamos justamente era
era compartir, dice, repartir el trabajo, compartir la vida. Y ahí pues ella hizo una labor espléndida con un marcapáginas que recuerdo que se distribuyó de una manera clara, con una serie de versos que tú habías adaptado, en fin, cosas muy curiosas. Esto es la parte más intra, que me toca más como persona. Como profesional, como persona que vamos aquí a escuchar hoy y que vamos a situarla, aunque ella va a ser seguramente una perspectiva, va a hablar de una situación, va a relatar desde una situación y seguramente vamos a conocer bastantes cosas de ella, pero me adelantaré en algunos aspectos. A nivel de profesional, bueno, es profesora, se licencia en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, Filología Clásica y Románica Hispánica, profesora de lenguas clásicas, catedrática de latín, que decía antes que en el principio, cuando estábamos charlando antes de empezar el acto, que bueno, que se olvida que era profesora catedrática de latín, pues sí, catedrática de latín, hoy jubilada, aunque no una jubilación activa. Ha participado en la normalización lingüística del catalán y la inmersión de la lengua vehicular y tal. Es una persona que yo la reconozco siempre como feminista, como persona implicada. Ella hablaba en el Archivo Histórico, creo que tiene una entrevista, Archivo Histórico de Barcelona, tiene una entrevista donde habla de la jornada del 76 y cómo eso implicó pues, un giro bastante importante en la manera de concebir tu vida y concebir la enseñanza y tal, ¿no? Por tanto, es una persona que comprometida con la coeducación desde la reflexión, desde la investigación y desde la práctica docente. Por tanto, es una persona que nos puede aportar muchísimo. Colaboradora del ICE, la colección Cuadernos para la Coeducación, que fue un hito en los años 80, fue un hito todos estos cuadernos que nos ayudaron muchísimo en el ámbito educativo prácticamente a analizar el sexismo y de qué manera podríamos observar las cosas para sacar de ahí conclusiones. Es algo que tiene el feminismo catalán que no lo he visto tanto en el feminismo andaluz y en la coeducación andaluza, y es la conexión entre la coeducación en la escuela y el ámbito local, los ayuntamientos. Eso es algo muy propio vuestro y que a mí me parece una idea fantástica. Es decir, tú estás en un instituto, en un sitio, en una localidad, y no basta con que la escuela vaya cambiando, o que el instituto vaya cambiando, o que las diferentes escuelas vayan cambiando, escuela de arte o de lo que sea, lo que haya en una formación profesional antigua, en fin, todo esto. No es que cambie eso solamente, sino que cambie la localidad. Y desde esa perspectiva los ayuntamientos tienen mucho que decir. Y Mercé Otero ha hecho también una inmersión, una actuación en ese ámbito local. Tenemos ante nosotros una traductora, una crítica literaria. Traductora, forma parte de Duoma, precisamente, que es ese centro de investigación de mujeres de la Universidad de Barcelona, ¿no? Si me equivoco, pues tú me dices. Ha traducido, ha traducido Christine de Pizan, Medea de Séneca, en fin. Por tanto, tenemos ante nosotros una persona que a nivel literario y a nivel traducción tienen bastante que decirnos. En cuanto a publicaciones, yo como ella me mandó un currículo tan sumamente pequeño, pues me he dedicado a buscar y claro, pues observo que tiene cantidad de publicaciones y cantidad de proyectos. Nos hablará de un proyecto posiblemente, escribir con ella, hablar con ella y su obra, que me ha parecido interesantísimo, pero que no he llegado a saber muy bien. Sé que el objetivo es potenciar la coeducación y favorecer una concepción no androcéntrica de la cultura, que eso ya me parece suficientemente importante, pero si vamos a Vialnet de la Rioja, encontramos que Mercé pues, tiene allí reseñados 24 artículos de revista, 13 artículos de libros, 8 tesis, 2 libros, en definitiva. Mira, ahí está. Sí, el proyecto con ellas, ¿no? Bueno, en realidad deciros que ha hecho cantidad de estos artículos, no los voy a nombrar ni mucho menos todos. Hay uno que me llama mucho la atención porque es de nuestra revista Arenal, de aquí de la Universidad de Granada, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, que publicaste en el 2003, Una ciudad de las damas sin libertad.
No sé si te lo recuerdas. Otro mundo es posible después de mayo del 68, también un título que me ha llamado muchísimo la atención, por lo que nos toca. Vidas paralelas de las mujeres, sobre coeducación y pedagogía feminista del 19, o uno anterior, la coeducación es educación. Creo que es una afirmación. Es una mujer sindicalista, ha participado activamente en la Secretaría de la Dona, de la Federación de Enseñanza de Comisión Obrera de Cataluña, por eso también tenemos cierta conexión. Activista feminista, forma parte del Centro de Documentación de la Casa de la Dona y organiza la Escuela Feminista de Verano de la Red Feminista, no sé si todavía lo hace, pero lo ha hecho. Además, una asesora de coeducación importantísima dentro de lo que es como un referente dentro de Cataluña, en todos los niveles, como asesora. Y después es muy solicitada para que sea consejera, de tal manera que está en montones de consejos. Entonces, Consejo de las Donas de las Mujeres de Barcelona, Consejo de las Mujeres de Cataluña, Consejo Social Nacional, Consejo Nacional de la Lengua Catalana, Consejo Nacional del LGTBI, en fin, aconseja muchísimo. Y por último deciros que además tiene galardones, y entre ellos la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña de 2019. Espero que con esta presentación rápida, porque no quiero quitarle el tiempo ni mucho menos a Mercè, pues os hagáis una idea de la persona que tenemos hoy aquí en el Ateneo y que nos honra con su presencia. Cuando quiera, Mercè, estamos a tu disposición. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Soco, por esta presentación, porque ya veo que has investigado mucho y bueno, y muchísimas gracias de estar aquí compartiendo con vosotras, porque bueno, siempre hace ilusión y con eso de los diálogos interpeninsulares que tenemos, que cuesta tanto, pues a ver si el viaje a Granada pues está ya prácticamente planificado, o sea que no va a llegar antes de verano, seguro que estoy por aquí. Bueno, en primer lugar, todo lo que ha dicho Soco ya se ve que es un currículum bastante, como si dijéramos, de trinchera. O sea que es aquello de actuar sobre en la calle, en la escuela, en la sociedad. O sea, lo digo porque el discurso no va a ser un discurso muy intelectual, no va a ser un discurso así muy, sino que va a ser un discurso entre amigas, compañeras, o sea, para poder compartir, ¿no? Yo estuve en la conferencia anterior y verdaderamente fue magnífica por la cantidad de datos que se dieron sobre lo que es la coeducación a lo largo del tiempo y sobre todo de los hitos legislativos donde la coeducación aparece y desaparece con mayor o menor intensidad. O sea que esta base, como si dijéramos, pues legal, institucional, de lo que es la coeducación, es importante tenerla previamente. Pero yo voy a hablar desde la militancia feminista. Y entonces, como dice Soco, o sea, todo para nosotras en Cataluña, todo empieza en el año 1976. En el año 1975 la ONU declara Año Internacional de la Mujer, pero como en aquel momento todavía estaba el dictador, todavía estaba Franco y la sección femenina del movimiento, pues no se celebró como tal. Pero las mujeres, las feministas que estábamos más o menos en las distintas clandestinidades, ya sea de partidos, de sindicatos, de asociaciones de vecinos, mujeres universitarias, ya empezamos a trabajar para poder hacer unas jornadas que se celebraron en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona en mayo del 76, las primeras jornadas catalanas de la dona, donde asistieron unas 3.000 mujeres. Decimos 3.000 mujeres porque las que estaban a primera hora se marchaban a buscar los críos a la escuela, volvían, los de la tarde se iban a buscar las otras, bueno, o sea que
siempre había una movida que era más o menos de unas 13 mujeres. Y allí fue donde pusimos las bases del feminismo, que quería recoger, por un lado, lo que era el feminismo anterior, claro, anterior al franquismo, o sea, lo de la República, pero con muchas influencias que nos venían de compañeras que habían nacido en el exilio y que volvían aquí con sus familias, o sea, con muchas influencias anglosajonas de Estados Unidos, del mayo del 68 francés, de los movimientos antirraciales de Estados Unidos, de la guerra del Vietnam, etcétera, etcétera. O sea, era un momento incluso importante también de la Iglesia progre, que a partir del Concilio Vaticano II del 62 había empezado a hacer también su trabajo en este sentido. Bueno, o sea que en el 76 fue una inclusión. Y allí se empezó a hablar de coeducación, porque veníamos de una escuela segregada, de la escuela franquista, los niños para un lado, las niñas por otro, escuelas de frailes, escuelas de monjas. Si era un grupo escolar, que es por ejemplo el que yo asistí, el nacionalcatolicismo estaba, o sea, completamente asentado y bueno, entonces nuestra idea era que poniendo a niños y niñas juntos en un aula, pues inmediatamente se solucionarían todos los problemas, todos. O sea, que ya no tendríamos, bueno, o sea, que si de pequeños ya se veían que eran iguales y que podían trabajar juntos y que pues eran listos iguales o puntos iguales, lo que fuera, o sea que ya no tendríamos ningún tipo de problema, ni violencia posteriormente, ni problemas en las relaciones conyugales, ni nada de todo esto. Éramos unas optimistas, pero impresionantes. Bueno, esto es el 76 y aquí empieza la aventura, aquí empieza la gran aventura. Porque primeramente la gran aventura de las mujeres y de las mujeres enseñantes concienciadas, que tenemos que empezar a deconstruirnos, o sea, todo lo que habíamos aprendido y de la manera como lo habíamos aprendido, tuvimos que ponerlo en cuestión, o sea, una crítica constante, una crítica constante. Y nos costó muchísimo, o sea, esto, además, teníamos unas asambleas, pero no os podéis imaginar, porque como además también el problema de la educación también estaba sobre la mesa, o sea, todo lo que eran los cambios que se hicieron en los planes de educación desde el franquismo y luego en la transición, pues claro, eran unas asambleas impresionantes. Bueno, nosotros nos reivindicamos de la escuela republicana y nos reivindicamos en Cataluña concretamente, y también hablo de la escuela moderna de Ferrer i Guàrdia. O sea, yo ahora, este año se ha celebrado el centenario de la escuela moderna, de la fundación de la escuela moderna de Ferrer i Guàrdia, y me volví a leer lo de la escuela moderna sobre qué decía de coeducación. Y es interesantísimo lo que dice de coeducación, porque en su momento ya habla de la coeducación en dos aspectos, que es el aspecto de la introducción de las niñas en la educación y de las mujeres en la cultura en general, pero también de las clases sociales que no habían tenido oportunidad. Esto por un lado. Y además, hablando, era tan bueno, inteligente, tan táctico y estratégico Ferrer i Guàrdia, que cuando fundó la escuela moderna, para que fueran juntos niños y niñas, como no sabía si tendría niñas o no, pues entonces ponía la condición que para matricular a un niño tenía que traer a una niña de su familia o de su barrio o de su vecindad. O sea que yo cuando leí esto, o sea, verdaderamente era como emocionante pensar que era una táctica para conseguir que las niñas estuvieran en la escuela y además tener una escuela equilibrada de niños y niñas. O sea que, bueno, la lectura de la escuela moderna de Ferrer i Guàrdia de verdad que no tiene desperdicio, o sea, se puede leer actualmente y se pueden aprender muchísimas cosas. Eso he explicado esto como anécdota porque me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención de que él ya veía que la cosa no era fácil y entonces se buscó una manera de poder solucionar. La escuela republicana en Cataluña y en Barcelona concretamente, pues tiene grandes pedagogos y grandes pedagogas
bueno, y la construcción de grupos escolares, incluso los edificios, pues aquellos importantes. Hoy existe un grupo de profesores y profesoras maestras que están haciendo las escuelas históricas de la ciudad de Barcelona, y es emocionante ver cómo se hicieron espacios especialmente diseñados como escuelas, no aprovechando cualquier tipo de edificio, sino escuelas ya en aquellos momentos. Bueno, el feminismo del 76 va haciendo su camino y se va convirtiendo, como decía Soko, en los feminismos actuales. O sea, se va convirtiendo, va pasando los años 80, 90, 2000 y vamos poniéndole el plural. En Cataluña celebramos cada 10 años, a partir del 76, cada 10 años celebramos unas jornadas y hacemos un poco el estado de la cuestión, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la que es, como si dijéramos, fundacional de los feminismos es la del 96. O sea, nos dimos cuenta que habían pasado ya 20 años, y en estos 20 años había habido muchos desencuentros, pero lo que se trataba era otra vez de encontrarnos, hacer una refundación, y son muy importantes las jornadas del 96 porque nos indican, o sea, la voluntad esta de volver bueno, de aceptar la pluralidad y la diversidad. O sea, si la dignidad y la libertad de las mujeres es el objetivo, o sea, se puede llegar de distintas maneras. Entonces, pues aceptar esto es una cosa que todavía hoy nos está llegando mucho trabajo, porque hemos pasado también del concepto de transversalidad, de estar las mujeres en todas partes, al famoso concepto este de interseccionalidad. Bueno, ahora ya llegaré, estoy avanzando cosas. Bueno, estamos en los años 80. Estamos en los años 80, y en los años 80 las mujeres, precisamente en las jornadas del 85, 86, las mujeres enseñantes nos dimos cuenta de que esto de la coeducación no funcionaba. Teníamos los niños y las niñas juntos en el aula, pero allí había un problema. Y ahora aquí empieza verdaderamente la historia de mi generación respecto a la coeducación. O sea, si hablábamos en masculino, el famoso masculino genérico, evidentemente, o sea, la autoimagen, la autoestima de las mujeres es aquello, las cosas que no se nombran no existen. Entonces, pues aquí un gran trabajo de ver exactamente qué se tenía que hacer, cómo se tenían que presentar los ejercicios, cómo se tenía que escribir para que el femenino se visibilizara o se consiguieran los genéricos auténticos, los colectivos del profesorado, del alumnado, pero esto nos llevó a reescribir todos los libros de texto que decía, reúnete con tus compañeros y haz este trabajito. Pues no, con tus compañeros, con tus compañeras, en grupo, o sea, buscar otras soluciones. Esto fue lo de la utilización del lenguaje. Ha sido y es una de las cosas más importantes para la coeducación. O sea, y el libro este, por ejemplo, este proyecto que hablaba Soko, de escribir como ellas, hablar como ellas y su obra, es precisamente porque es el intento de poner en femenino pues todo un currículum y un currículum de lengua, ¿no? Un currículum de lengua y literatura, porque en Cataluña estamos lengua y literatura juntas. Yo no sé en las distintas partes cómo lo tenéis y porque esto va cambiando. Bueno, esto lo del lenguaje esencial y un tema que continúa vivo, continúa polémico. Ahora ya continúa polémico porque el abanico se ha abierto y ahora ya estamos con el las les y en Cataluña el lis, ¿entendés? O sea que lo tenemos complicado pero con ganas, porque esto da fuerza y hace que el lenguaje se enriquezca. O sea, es aquello que se van buscando soluciones creativas y hace ver que la lengua es viva y que la lengua pertenece al pueblo y pertenece a la gente que lo habla. O sea, que no pertenece a la academia de la lengua. Esta es otra de las cuestiones, o que no pertenece a la academia
universitaria, por decirlo de otra manera. Este es un tema. El otro gran tema que nos dimos cuenta también desde el principio era la ocupación de los espacios. Esta es otra cuestión. O sea, claro, si veníamos de los espacios femeninos cerrados dentro de casa, ¿no? La pata quebrada en casa, o sea, cómo se pasan las mujeres a los espacios públicos y a nivel de escuela, qué pasa en la ocupación de los espacios como es el patio. El tema del patio es que es verdaderamente es el banco de pruebas de todas las experiencias que se han hecho de educación, han sido muchas de ellas en los patios escolares, ¿no? O sea, cómo el patio, primeramente, los patios en la República de estos grupos escolares tan bonitos que os he dicho, eran patios ajardinados. O sea, que habían allí árboles y tal, incluso los pajaritos cantaban, ¿no? Y bueno, cómo se han convertido en los patios asfaltados y cómo con las porterías correspondientes de fútbol o de básquet, y entonces pues las niñas en los alrededores, o sea, en los márgenes, hablando de sus cosas y haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, esta primera imagen, bueno, o sea, es de las primeras observaciones que se hicieron, yo recuerdo Italabat haciendo la primera observación de los movimientos de un niño y de una niña en un patio escolar en una hora de recreo. Entonces se veía perfectamente. Yo tengo experiencias cuando los profesores, las profesoras, no te crees esto de la ocupación del espacio, que es importante. Por ejemplo, se hace un claustro de profesores, de profesoras en el instituto, y es como se pone en círculo, ¿no? Nos ponemos en círculo, y entonces hay que ir a votar, y la urna para la votación del consejo escolar o lo que sea, pues está en la mesa de la presidencia, entonces nos tenemos que levantar, pasar por el centro y ir a poner el voto. Bueno, pues entonces nos dimos cuenta que los señores se levantaban tranquilamente y cruzaban pim pam pam y ponían el voto. Y las mujeres hacíamos aquello típico de pasa el voto, pásale, para no tener que atravesar, para no tener que ponernos o sea, a la vista pasando por el espacio central. O sea, cosas como estas nos hicieron hablar muchísimo y al final también teorizar muchísimo sobre el uso de los espacios y de los espacios escolares, ¿no? No tan solo, siempre que hablamos de coeducación, es que muchas veces hablamos como si fuéramos enfocadas al alumnado, o sea, ¿no? O sea, fijándonos en qué pasa con los niños y las niñas, tal. Pero es que la coeducación también pasa por observarnos qué pasa con los profesores y las profesoras. O sea, en cuestiones como esta que os acabo de decir, ¿no? de las ocupaciones del espacio o el poder cruzar un espacio con más seguridad o menos seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, esto de los espacios pues fue y es. Y ahora es muy interesante porque ahora las arquitectas se han puesto también a trabajar sobre los patios escolares. O sea, ahora ya no es una cosa del profesorado, sino que también desde el punto de vista urbanístico por lo que hace a los caminos escolares, en Cataluña al menos, ¿no? O sea, qué calles son más seguras, qué menos seguras, niños acompañados, no acompañados, etcétera, etcétera. Y luego, dentro de las escuelas, también el diseño de los patios escolares. Ahora hay toda una línea de arquitectas, sobre todo, o de grupos de arquitectos que trabajan en este sentido. Este es un tema. El otro tema es el tema de el currículum explícito y el currículum oculto. Este es la otra gran, o sea, os estoy hablando como si dijéramos de hitos, de elementos que la coeducación ha ido trabajando, ¿no? O sea, tenemos el currículum explícito. Bueno, y en el currículum explícito, pues sí, si me apuras, pues empezamos a poner las mujeres en la literatura, las mujeres en la historia, las mujeres científicas, las mujeres filósofas, las mujeres tecnólogas, etcétera, etcétera. Pero pasa otra cosa, o sea, ¿se transmite solo lo que está en el currículum explícito o existe, como en el iceberg, todo un currículum oculto de todos unos saberes, todas unas actitudes
que se transmiten de una manera implícita. Ejemplo, en las épocas en que teníamos los hijos pequeños y tal, estaba yo en un instituto en Hospitalet que tenía delante el mercado, y a la hora del recreo, pues sabíamos las mujeres, hay unas gangas pues, de pañales para críos tal, hay unas ofertas de no sé qué, hay unas ofertas de no sé cuántos, y íbamos y comprábamos todo lo que teníamos que comprar y lo guardábamos detrás de la puerta de la sala del profesorado. Bien, nosotros éramos unas señoras catedráticas y entonces lo que queríamos es que nuestras alumnas pues, nos vieran como un modelo de mujer independiente, capaz de hacer, de tal. Bueno, muy bien, era así, era explícitamente, lo hacíamos y lo repetíamos. Este era en nuestro discurso. Pero a la hora de salir del instituto, los señores, los catedráticos, los profesores salían con las manos en los bolsillos o con su cartera. Y nosotras salíamos con todos los paquetes de los dodotis y todo que teníamos guardados detrás de la puerta del profesorado. Entonces, claro, o sea, lo que transmitíamos nosotras era la doble jornada. Eran las mujeres que encima de hacer su trabajo profesional, encima tenían toda la preocupación del trabajo doméstico. O sea, esta es un ejemplo de aquellos que nos tuvimos que autoflagelar, ¿no? De decir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos traspasando, si nuestro discurso va por un lado y en cambio luego va por otro nuestra imagen y nuestra actitud, ¿no? Bueno, nuestra conducta, nuestro comportamiento. O sea, que esto es verdaderamente muy importante. O sea, saber tener muy en cuenta que una cosa es el currículum y otra cosa es el currículum oculto y que no nos lo podemos saltar, que nos lo tenemos que trabajar. O sea, que son todas las expectativas, además, que a veces en una evaluación aquello de decir, ay, este chico pobre, hay que salvarlo porque si no, ¿qué hará? ¿Qué pasará en la vida? Que no sé qué, se tiene que defender y tal. Y luego, en cambio, sale una chica y dice, bueno, mira, no pasa nada, porque si no, mira, tal, se quedará con su madre, ya la ayudará, ya irá aquí, ya irá allá. O sea, todas estas cosas que forman parte del currículum oculto, esto es muy importante. Y bueno, estos fueron los descubrimientos que íbamos haciendo. Íbamos haciendo también los descubrimientos, evidentemente, desde el principio, sobre la igualdad y diferencia. Claro, a saber bien claramente que una diferencia no es una desigualdad, pero se puede convertir en una desigualdad. Esto fue muy importante, que se puede convertir en una desigualdad y por lo tanto en una discriminación. Pero bueno, o sea, son toda esta terminología, aunque parezca, ahora nos parece, claro, con tantos años por delante, nos parece todo fácil y que se puede explicar, pero de verdad que había momentos en que nos costaba explicar y nos costaba, o sea, poder sistematizar todo este tipo de saber. Y después llegar a la conclusión que la igualdad y la diferencia son las dos caras de la misma hoja de papel. O sea, que por un lado tiene que haber toda la igualdad de derechos, de obligaciones, etcétera, etcétera, de oportunidades, pero por otro lado tiene que haber la diferencia que se tiene que valorar y que se tiene que reconocer y que puede enriquecer las experiencias, etcétera, etcétera, y que esto no lo puedo separar. Esto también ha sido también aquello de ir avanzando sobre la igualdad, la diferencia, tal, ¿no? Bueno, y esto, claro, y luego, claro, esto hablando de iguales y diferentes, de desigualdad y tal, pues claro, nos encontramos con los estereotipos. O sea, todo el tema de los estereotipos. Claro, y en principio hablábamos de estereotipos. Ahora, claro, ahora se habla de género. Claro, pero el género es el constructo social que se hace sobre el sexo según son las expectativas, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que se ve es el estereotipo. Entonces, pues trabajar sobre los estereotipos, desmontar los estereotipos. Claro, pensar que Simone de Beauvoir ya dijo que no se nace mujer, sino que te haces mujer. Entonces, pues esto importantísimo. Pero bueno, las mujeres hemos hecho todo este trabajo y ahora sabemos que pues una mujer, si quiere ser ama de casa, se queda ama de casa, y si quiere ser astronauta, pues que sea astronauta.
este trabajo de los estereotipos y de la construcción de género, o sea, ahora en cambio es el gran trabajo que se tiene que hacer desde las masculinidades. O sea, ahora pues lo mismo, o sea, si la feminidad se construye de una determinada manera, la masculinidad todavía más, porque además es hegemónica, tal. Bueno, entonces todo este trabajo, imaginaros, ¿no? La coeducación ha ido trabajando todo esto y ha ido introduciéndolo, ya, esto es lo importante, claro. ¿Cómo se introduce? En la escuela de formación inicial del profesorado se habla de esto. Ahora se habla, pero durante años y años y años no se hablaba para nada de todo esto. O sea que entonces se tenía que hacer formación del profesorado al margen. En las escuelas de verano, en los movimientos pedagógicos, se tenía que hacer este tipo de formación. ¿Por qué? Porque no se hacía dentro de la formación reglada de profesorado de magisterio, profesorado de primaria y menos todavía en el profesorado de secundaria. Porque en el profesorado de secundaria, incluso ahora en los másters que se hacen, lo que se trabaja es la epistemología de la materia. Cómo hay que explicar matemáticas o cómo hay que explicar inglés o cómo hay que explicar otra cosa. Pero no se hace una formación psicopedagógica de profesorado de preadolescentes y adolescentes. ¿Entendés? O sea, y de hombres y mujeres dentro del aula, de chicos y chicas, y ahora ya no tan solo de chicos y chicas, sino no binarios y todo lo que me echen. O sea que hay que hacerlo así. Bueno, entonces este es otro gran tema, de la coeducación que estuvimos dando de vueltas y más vueltas durante años y años. Luego, pues cosas más concretas, tengo aquí una chuleta. Bueno, el lenguaje no sexista, esto ya está, la ocupación de los espacios también, y entonces, a ver, por aquí, ¿qué hay? Bueno, entonces, claro, bueno, enseñanza primaria, de acuerdo, enseñanza secundaria, vale, otra cosa, pero ¿qué hago en las guarderías, en lo que nosotros llamamos llars d'infants? No sé cómo lo llamáis vosotros, o sea, las escuelas infantiles, de 0 a 3 años. Bueno, entonces aquí, claro, nos hemos preocupado del currículum, de poner las mujeres en el currículum, bueno, vale. Entonces, ¿qué hago con los juegos? ¿Qué hago con los juguetes? ¿Qué hago con los cuentos? ¿Qué hago con los dibujos animados? Bueno, todo esto es coeducación. O sea, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a ver. O sea, yo he estado como asesora en guarderías. Es que llamo guarderías y sé que no sé qué decir guarderías, pero no sé cómo se dice en castellano. Bueno, o sea, en escuela infantil. En escuela infantil se puede influir sobre las familias, porque claro, sobre los niños y las niñas pequeños, pues no vas a hacerles un discurso. O sea, en primaria ya según en qué edad ya puedes hacer una consideración y una reflexión. En secundaria, evidentemente, mucho más. Pero en infantil, pues hay que trabajar con las familias. Hay que trabajar con las familias los juguetes, cuando llegan las campañas de Navidad, de Reyes, cuando hay que hacer regalos a los amiguitos o a las amiguitas porque es el cumpleaños, etcétera, etcétera. Todo esto hay que trabajarlo. Que no se me convierta el rosa y el azul, o por ejemplo, los disfraces en carnaval, que no se me disfracen todas de hadas y princesas y vosotros de Superman. Bueno, todo esto hay que trabajarlo. Y todo nos parece como muy evidente, pero no es nada fácil. ¿Por qué no es nada fácil? Porque hay otro tema que no he planteado, porque se voy cogiendo, ya sabes, como las platas aquellas de las cerezas, que coges una cereza y te salen todas juntas. Pues, por ejemplo, en esto de ahora me he perdido con lo de las cerezas, bueno, es igual. No, lo de los juegos, los juguetes, los disfraces, sí, bueno, todo esto, y bueno, el trabajo con las familias, ¿no? El trabajo con las familias. Y los cuentos, que todo el mundo habla de los cuentos populares, que hay los cuentos populares, hay que si la Caperucita, hay que si la Blancanieves, que si la Bella Durmiente, los cuentos populares. Primeramente nos tenemos que meter en la cabeza que estos cuentos populares no tienen nada de populares, que tienen una autoría fija, que son los hermanos Grimm, que es Andersen, que es Perrault. O sea, que no es un cuento popular. No, esto por un lado, lo digo porque aquello que parece que hoy como es popular no se puede tocar, porque es una tradición, puede tocar.
Bueno, darle la vuelta a los cuentos populares, o sea que la Caperucita hoy en día, pues si va a ver a su abuela, pues va en autobús o lleva el móvil y puede llamar o va acompañada con sus amigas o la abuelita está en una residencia, no está en la casita del bosque, o sea, todo esto se puede explicar igual, pero se puede explicar de otra manera. Aunque Bruno Bettelheim y el psicoanálisis de los cuentos de hadas pues haya explicado todo lo que hay detrás de estos cuentos, pues esto mismo lo podemos traspasar de otra forma y hay que traspasarlo de otra forma. Y ya no digamos lo de los dibujos animados. Y ahora me acuerdo de aquello que me he perdido antes, que la escuela es como un bocadillo. O sea, está entre las familias por un lado y los medios de comunicación por otro. Lo digo porque cuando hablaba de esto, de que en la escuela infantil pues puedes hablar con las familias y puedes influir sobre las familias porque son los que van a buscar y a llevar a los críos a la escuela, bueno, que tenemos como si fuera un bocadillo. O sea, tengo toda la influencia de la familia por un lado y toda la influencia de los medios de comunicación por otro. Los medios de comunicación, el consumismo, el capitalismo, lo que queráis, ¿no? O sea, la publicidad, todo esto. Y entonces yo en la escuela, ¿qué me queda? Claro, también es una de las grandes discusiones, ¿no? De qué nos queda de influencia en la escuela. Pues aunque me quede el 40, aunque solo me quede el 30, yo quiero influir en este 40 y en este 30, porque es la única oportunidad que tengo de ofrecer a la gente joven, de ofrecer a los niños y a las niñas una capacidad de espíritu crítico, de decir, en mi casa está pasando esto, se gritan, se pegan, lo que sea, pero yo sé que otra posibilidad, que en la escuela las cosas pueden ser de otra manera. En la televisión yo veo esto, lo otro, y se gritan y se discuten, pero yo sé que hay un sitio donde se puede hablar, se puede dialogar tranquilamente, que esta es la escuela. Bueno, entonces aquí si no hay una intervención en este sentido, estamos en el tobogán y siempre es más de lo mismo. O sea, la coeducación quiere decir hacer algún tipo de intervención en este sentido. Yo también recuerdo anécdotas de aquellas que no se te olvidan en la vida. Si yo entro en una clase a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, y me encuentro en la pizarra María Tetas Gordas, y yo digo, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es María? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha escrito? ¿Por qué es? ¿Esto tal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Esto no se hace? Y el alumnado, que no es tonto, me dicen, Marcé, ha entrado un profesor a las 8, pero como teníamos examen, esto se ha quedado en la pizarra. Ha llegado la de las 10, pero como teníamos que terminar el programa, esto se ha quedado en la pizarra. Vale, hasta aquí llego yo. Entonces digo, esto se borra de la pizarra, y aparte se borra, pero haciendo las explicaciones pertinentes. O sea, este tipo de intervenciones que a veces resultan aquello que, claro, que dices, bueno, ¿es esto lo que tengo que hacer en la escuela? ¿Es esto lo que tengo que hacer en el instituto? Pues sí, es esto lo que tienes que hacer en el instituto. Bueno, no que yo tengo que explicar matemáticas, no que yo tal, bueno, o sea, pero de verdad la coeducación supone este tipo de compromiso, supone este tipo de responsabilidad, supone este tipo de intervención. Bueno, esto ya se une con el problema de la violencia, porque claro, he puesto un insulto en la pizarra, he puesto un ejemplo de este tipo, o sea, esto famoso que se llaman los micromachismos. Lo de micro cada vez nos está gustando menos a las feministas, porque micro quiere decir que se hace una brecha, y entonces a partir de esta brecha se va abriendo y ya cabe todo. O sea que, bueno, lo de el planteamiento desde la coeducación, el planteamiento de una formación afectivo-sexual, bueno, que precisamente influya positivamente contra todo lo que pueda suponer de violencia machista, es que esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Y esto no está contemplado en los currículums. En las tutorías alguna vez sale alguna cosa de estas, pero bueno, a veces cuando se ha puesto alguna asignatura de estas que luego desaparece de golpe, ¿no? Sobre la conciencia social, tal. Bueno, el bullying, sobre todo el bullying LGTBI, o sea, el bullying contra las personas que
que transgreden las normas precisamente desde el punto de vista de orientación sexual o opción sexual. O sea, todo esto, muchísimo trabajo. Y muchísimo trabajo también en esta formación, por lo que hace referencia también no tan solo a la parte afectiva, que sería esto de las relaciones de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? El uso de los móviles hoy en día, los asediamientos, bueno, ya sabéis los ataques, no, pero no, sino, ¿cómo se dice en castellano? Bueno, ahora no me sale, pero bueno, es los ciber... ¿Cómo lo llamáis a esto de los ciber? Cuando se insultan y se dicen disparates por ciberataque. Sí, pero ciberataque cuando está determinado Ciberbullying, ¿no? Sí, un ciberbullying de esto. Bueno, pues ya nos hemos entendido. Pues esto es un trabajo inmenso. Pero la parte sexual también es importante. La parte sexual también es importante porque la gente, en la ley de derechos sexuales y reproductivos, todo el mundo se preocupa mucho de la primera parte de la ley porque habla del aborto y de los términos del aborto, de los diferentes plazos del aborto. Pero hay toda la otra parte que es toda la parte de la formación, ¿no? O sea, es de una formación que, aunque a veces está muy inclinada a las cuestiones de no embarazos, de embarazos adolescentes o de la SIDA, de enfermedades de infección sexual, etcétera, etcétera. Aunque no es exactamente esto, porque entonces la sexualidad se convierte siempre en algo que es malo y sucio y peligroso, pero esto es importantísimo y esto tampoco está desarrollado. Yo ya sé que esto plantea muchos problemas porque a veces las intervenciones de las familias en este sentido pues no nos favorecen en absoluto. Bueno, voy pasando los temas estos que ya veis que el trabajo, como decía mi abuela, no lo acabaremos hoy, ¿eh? Entonces pasamos a los planteamientos de diversidad, pluralidad, interseccionalidad. Esto ya, bueno, primero transversalidad, o sea que esto ya estaba como bastante, lo teníamos como bastante asumido, o sea que un tema como de la coeducación tenía que ser transversal, o sea que es aquello de que tenía que estar ya en el proyecto educativo de centro y entonces todo el profesorado tenía que estar de acuerdo y tal. Pero entonces unos pensando que ya lo explicaría el de historia y el otro pensando que ya lo explicaría el de ciencias naturales, aquello que decíamos unos por otros la casa sin barrer. O sea que la idea esta de transversalidad para la educación, pues para la coeducación, pues esto tampoco nos ha llevado a muy buenos resultados, porque entonces se ha quedado en eso que os digo, como si fuera una cuestión simplemente de tutoría, o bueno, o sea, o a celebrar el 8 de marzo, o a celebrar o no celebrar el 25 de noviembre, o sea, y entonces estas cosas no es esto, ya se ve que no es esto. Bueno, y al final hemos llegado a lo de la interseccionalidad. O sea que si Ferrer y Guardia decía que una cosa era lo de niños, niñas, pero también era el problema de las clases sociales, ahora tenemos que, con el abanico mucho más amplio, tenemos que poner todos los orígenes distintos de religión, de tal, la interseccionalidad de diferencias de edades, de orientaciones sexuales, o sea que tenemos un amplio abanico. Bueno, todo esto se puede simplificar en un sentido, que no se trata de añadir más trabajo a las escuelas, no se trata de añadir más trabajo a los currículos, a los profesores, a las profesoras, no. Se trata de tener una idea clara y entonces cualquier cosa que hagamos, ponerle las gafas, ponerle de coeducación, de ponerle aquello de decir, vale, espíritu crítico, vale, apertura, vale,
responsabilidad, ¿entendéis? O sea, bueno, porque cuando se explica todo esto, todo el mundo dice, oye, pero ¿qué me estás diciendo? Pero ahora tenemos que hacer esto y además esto otro y esto otro, esto otro. No, es que no hay que añadir nada. No hay que añadir nada a lo que ya tenemos, sino que simplemente tenemos que mirarlo de otra manera, darle otra perspectiva. Bueno, y esto quiere decir que tiene que haber una formación del profesorado impresionante, impresionante. Formación inicial y formación continuada del profesorado. Esto es lo más importante. Y a lo más importante, y además esto, claro, mientras todos estos años lo hemos estado haciendo desde el voluntariado del movimiento feminista, de los movimientos de renovación pedagógica, como decía Soco, de algunos ayuntamientos, que esto sí que es importante, porque en el ámbito local está todo mucho más cerca, la gente se conoce más, hay muchas más posibilidades de intervención. Entonces, pero se trata de que desde ¿cómo se llama? Desde la consellería, desde la consellería de educación existan ya unos programas de formación que vayan en esta dirección, que vayan de esta manera. Porque, a ver, de buenas prácticas y de experiencia para poder explicarlo todo, la tenemos porque bibliografía, o sea, Soco que se han mirado mi bibliografía es una cosa, pero si te coges en coeducación y te miras la bibliografía que hay actualmente, bueno, es que es total, hay para todos los gustos y de todo, de todas las materias y de todas las edades. Y es verdad que si ha habido presupuesto en algunas consejerías, que la Consejería de la Mujer Andaluza ha hecho muchos materiales y muy buenos materiales. Tenéis muy buenos materiales. Y yo en algunos momentos, porque esto claro, también depende de qué partidos están en el poder. Y en algunos momentos, nosotras desde Cataluña hemos tenido envidia de cuando estaban, según quién, en Andalucía, porque se había avanzado muchísimo en este sentido. Bueno, esto es una cosa. Y la otra cosa es que ya la coeducación, como ya sabemos mucho, y la gente ya se ha cansado de ir a hablar de coeducación, ahora de lo que tenemos que hablar es de pedagogía feminista. Vamos a hacer ya el salto a pedagogía feminista. O sea, todo esto que tenemos, esta visión que os he dicho global, que tiene que iluminar todo esto, que tiene que iluminar, que aquí me he apuntado yo todo lo que tiene que iluminar la formación inicial y continua del profesorado, la producción de materiales didácticos, la organización y funcionamiento de los centros, el currículum, la comunicación, la convivencia, todo esto tiene que estar iluminado por una pedagogía feminista, que es una pedagogía del tipo de pedagogía alternativa de alliberamiento, de liberación. O sea, que el ejemplo, así también para poner algún nombre, pues un Paulo Freire, pongamos por caso, ¿no? Y el trabajo que hizo Paulo Freire aquello que decimos en su discurso situado en su lugar. Pues ahora estaríamos en el mismo, ¿no? Entonces se trataría de una pedagogía que cuestionara el androcentrismo, el autoritarismo, que promocionara una crítica consciente y responsable de lo que no funciona en el sistema educativo, con el objetivo de transformar la sociedad. Bueno, se trata de esto. O sea, el feminismo lo que quiere es esto. O sea, es antipatriarcal, anticapitalista, antiviolencia. O sea, que se trataría de esto. Y entonces, en este tipo de pedagogía se tendría que reconocer la experiencia como fuente de saber legítimo. Entonces, todo el saber de las mujeres tendría su lugar. O sea, que es un saber que ha quedado anulado durante siglos. Un desarrollo del espíritu crítico, que repito, una sensibilización sobre las cuestiones sociales, un cuestionamiento y una deconstrucción de las relaciones de poder, una lucha contra las diferentes formas de desigualdad, unas prácticas participativas y emancipadoras. Esta es una pedagogía de emancipación, una reflexión sobre la relación entre alumnado y profesorado,
una unión, una ligazón entre la afectividad y el aprendizaje y una interseccionalidad en el fundamento de la identidad. O sea que somos muchas cosas a la vez. O sea, bueno, y todo esto para llegar con una voluntad de transformación. Entonces, la autora que ahora está en el candelero en este sentido es Bell Hooks. Bell Hooks. Enseñar a transgredir. O sea, esta es una de las autoras, dice, la educación como práctica de la libertad. Y una cita de Paulo Freire: cualquiera que esté interesado en la educación debería leer este libro. Esto ya es la propaganda. Bueno, yo me parece que más o menos una visión global de todos los aspectos, ¿no? de los distintos aspectos que la coeducación ha ido practicando y ha ido sacando sus conclusiones, sus buenas prácticas, sus reflexiones, etcétera, etcétera. Todo esto muy rápidamente, tal, y luego para llegar a que cuando la gente ya le hablas de coeducación y te dice, no, sí, ya lo hacemos, sí, no, sí, ya lo sé. Y tú dices, pues no lo sabes y tal. Entonces ya te dices, no, es que no te estoy hablando de coeducación, es que ahora ya te estoy hablando de pedagogía feminista. Vamos a ver ya qué salto damos en este sentido. Bueno, yo llego hasta aquí, muy rápido y muy mal. Tenía para compartir una pantalla que voy a probarlo porque me hace ilusión. A ver si lo consigo. Compartir. Era esto. Sí, era esto. Y entonces aquí se veía la escuela moderna de Ferrer y Guardia, las escuelas estas históricas de Barcelona, aquí el feminismo del 76, las jornadas catalanas de la dona con las 3.000 mujeres, una Angela Davis que era la icona del feminismo de aquella época, cómo con el paso de los años nos vamos convirtiendo en los feminismos con toda la diversidad y la pluralidad. Las iniciativas educativas de los años 80, que fueron interesantes, hicimos una pegatina, que es Las niñas buenas van al cielo, las malas a todas partes, que tuvo muchísimo éxito por eso de la transgresión. Y un libro lila del cole, que era en recuerdo de los maoístas del libro rojo de Mao, el libro lila del cole. Y luego aquí, esto era un póster que también tuvo mucho éxito, como el que decía Soco de Comisiones Obreras. Este era de la Asamblea de Dones d'Ensenyament, que era un decálogo, que eran las niñas que hablaban de lo que querían que hubiera en la escuela. La idea de género y estereotipos, carreras de chicos, carreras de chicas, todavía hoy letras y ciencias, o por ejemplo todo lo que es cómo es que las mujeres no van a las ingenierías. Pues esto, lo de la igualdad y diferencia, y lo que es la igualdad, lo que es la equidad y lo que es la realidad, esto aquí. El currículum explícito, que está escrito en los programas, el currículum oculto, del iceberg que no se ve, el lenguaje no sexista ni androcéntrico, este es del principio del coronavirus, cuando se hablaba de médicos e enfermeras, o sea, masculino y femenino, cada vez que decimos médicos y enfermeras, expandimos el virus del machismo, o sea, claro, hacemos esta distinción, esta discriminación. La ocupación de los espacios, que este es un patio típico de estos asfaltados con las porterías y el grupito de niñas aquí al lado. Después, aquí los juegos y juguetes. ¿Cómo podemos saber si un juguete es para niño o para niña? Y inmediatamente la pregunta es, ¿son necesarios los genitales para jugar con él? Sí, pues no es un juguete infantil. Y si es que no, entonces igual vale para niño que para niña. Los dibujos animados, ahora que empiezan a salir, en vez de princesas, incluso Walt Disney está haciendo ya sus pinitos sobre buscar mujeres heroínas más dadas a la acción. Todo esto, la violencia machista,
y lo de Instagram y el WhatsApp, los acechos estos masclistas que se disparan por las redes, el bullying LGTBI, esto aquí, la formación afectivo-sexual, qué pasa con la pornografía, que también se puede hablar largo y tendido, ¿no? O sea, ¿qué saben los niños de sexo? Se pasan de las lecciones de reproducción humana y en cambio se ponen a mirar porno. O, por ejemplo, lo de la masculinidad, aquello con sangre y violencia, y luego ven una compresa y ya se muere. La formación no he dicho nada nuevo. Bueno, ya termina. Se ha quedado muy, muy, muy antiguo. Porque yo me da que eso iba a ser un barrido y que después iba a entrar en 9 horas. Pero no. Bueno, ya está. ¿Qué hace? Sí, está ahí. Bueno, ahora me imagino que estamos dentro todavía para poder hacer alguna pregunta. La pantalla, eso es. Venga. Muy bien. Bueno, si os parece, podemos establecer un turno de palabra. Como no, si queréis de forma directa, podéis levantar la mano o si queréis podéis también utilizar el chat. No sé, cuando... A ver, dejar un ratito, a ver si hay alguna palabra y si no, a ver, Conchita, Conchita, libérate del altavoz que lo tienes silenciado, libéralo. Ya. Buenas tardes, Merced. Gracias, buenas tardes. Gracias por tu exposición porque, bueno, me ha aclarado muchísimo, me ha gustado muchísimo y me ha recordado viejos tiempos, porque yo también ya he vivido esa época que tú has nombrado de los años 70, 80. Fíjate, yo trabajé con un grupo de mujeres en Santiago de Compostela por tomar una asociación de amas de casa. ¿Te acordarás de la asociación de amas de casa? Bueno, pues nosotros nos propusimos tomarla, o sea, nos fuimos apuntando poco a poco para darle la vuelta, que no se hablara tanto de platos típicos como que se hablara de problemas de la mujer. Eso fue en los años 70, te estoy hablando del año 77, 78. Y luego también en los años 80 te puedo hablar cómo fuimos desde el Ayuntamiento de Granada a Barcelona para conocer el Instituto Rosa Sensat, que nos ayudó muchísimo para organizar las escuelas infantiles, el patronato de escuelas infantiles de Granada, que fue también, bueno, pues una copia de lo que vosotros estabais haciendo en Cataluña. Fue por primera vez cuando los niños y las niñas se ponían desnudos delante del espejo para ver cómo era cada uno. Muy interesante. Bueno, yo te podía seguir la historia, pero bueno, yo me quiero cifrar para no ser muy larga, porque habrá mucha gente que quiera hablar, en que yo me pregunto, ¿quiénes son esos padres de los que tú hablas, esa colaboración que tiene que haber entre la escuela y la familia, cuando muchas veces coincide esos padres con ser profesores de los colegios? Y yo entonces me pregunto, ¿cómo ha entrado el feminismo en la mayoría de las escuelas públicas, de los colegios públicos? Y ahí hay una gran desigualdad que todavía no ha llegado a calar, que yo creo que tú cuando has hablado de pedagogía es precisamente lo que tenía que ser quizás más extensivo, o sea, sería un método que podría asimilarse en cada uno de los colegios del país para ir introduciendo esa igualdad. Porque ahora mismo yo lo que noto es una desigualdad tremenda entre unos colegios y otros, dependiendo pues, de que haya un maestro o una maestra o un profesor o una profesora de instituto más concienciado o menos concienciado. Y bueno, yo quería hablarte también de cómo afecta ahora también el feminismo dentro del hogar, dentro de cuando el padre y la madre trabajan, ¿qué pasa con ese niño o niña? ¿Cómo se coeduca a ese niño o niña que se pasa ahora sola viendo el vídeo y aprendiendo quizás sus temas sexuales a través de los vídeos que ve, de los WhatsApp, de las conexiones con los amigos o con las amigas?
Y ahí yo tengo un problema serio y es que me parece que se habla muy poco de lo que es la menstruación de la mujer. Fíjate, cuando hablamos de la cuestión sexual de la mujer, todavía existe un tabú al hablar de la menstruación, porque yo noto en algunas niñas, tengo nietos, que les cuesta trabajo, o sea, les da vergüenza como que decir que, que estoy con la menstrua. O sea, le da cierta vergüenza hablar de ello. Yo me parece que es un tema ya muy concreto que tendríamos que tocar desde el punto de vista feminista. Nada, no me quiero extender mucho más. Bueno, yo el recuerdo de cómo se pasó de las asociaciones de amas de casa a las vocalías feministas de mujeres, pues esto es verdaderamente, bueno, ya está bastante estudiado, pero vale la pena estudiarlo todavía más, ¿no? La conciencia primero de las amas de casa con las famosas las subidas del pan, no sé si te acuerdas. O sea, sí, claro. Aquello fue, claro, pero eran aquellos años del final del franquismo, que aquello era muy duro también. Y bueno, que se está creando una desigualdad entre los centros, esto, claro, esto es, no sé hasta qué punto vamos a poder solucionarlo, pero desde la escuela pública se tendría que poder solucionar. O sea, lo de las desigualdades estas entre centros públicos. Y en cambio, por ejemplo, aquí en Cataluña hay ahora esta moda de hacer las jornadas de puertas abiertas en que cada centro se hace propaganda de lo que hace y de lo que deja de hacer para coger más alumnos que el que da más. O sea, esto es una situación que, bueno, que estamos denunciándola constantemente porque no, en una escuela pública esto no tiene que existir. O sea, no sé qué sentido tiene vender el producto de esta manera, ¿no? O sea, esto verdaderamente, o sea, hay que trabajar en este sentido. Yo estoy de acuerdo en esto que se producen desigualdades. Explico este caso de las escuelas de las jornadas estas de puertas abiertas, que una ofrece más laboratorio, que otra ofrece un gimnasio más grande y el otro ofrece una cosa. Claro que esto no tendría que tener sentido. Pero tú hablas de otro, que es el problema de que en una escuela funciona, por ejemplo, mientras existe un equipo que está por la labor. En el momento que hay un traslado y se deshace este equipo o la persona que era responsable se marcha, esto ya parece que desaparece. No, esto es lo que no tendría que ser, porque si verdaderamente la coeducación estuviera en el proyecto educativo de centro, no tendría por qué estar vinculada a la voluntad de una persona que esté allí, o sea, dando el callo y vigilando cada día. O sea, nosotros en Cataluña tenemos en el consejo escolar de cada escuela, tendría que haber una persona que fuera responsable de la coeducación, de la igualdad de oportunidades, que también le llamamos allí, que es otra manera de decir así un poco más disimulada. Pero entonces resulta que esta persona puede ser un padre, puede ser una persona de secretaría o puede ser dentro del consejo escolar, por ejemplo, pues una representante del ayuntamiento. Pues esto es porque también produce estas desigualdades que dices tú. Es evidentemente. Esto es así, pero es que de verdad, al hablar de escuela pública y tener que hablar de estas desigualdades, esto es lo que no hay derecho. O sea, aquí sí que verdaderamente está fallando el sistema, pero de una manera garrafal. Lo de la corresponsabilidad, bueno, yo me he apuntado corresponsabilidad por lo de las familias. Bueno, esto es el problema de los horarios, si tienen trabajo, si no tienen trabajo. Bueno, esto sí que es, no os podéis imaginar. Entre los muchos consejos que dice Soco que estoy también en la reforma horaria. O sea que en este país tendríamos que cambiar. Primeramente tendríamos que cambiar el fuso horario, que ya sabéis que tenemos el fuso horario igual que Alemania, porque el franquismo cogió el fuso horario de Alemania, cuando a nosotros nos tocaría el de Greenwich, el de Inglaterra, que es el mismo que el de Portugal. O sea, primeramente ya tenemos un problema de horarios respecto a lo de la luz solar, y esto pues a los niños pequeños y a las mujeres mayores, bueno, mujeres y hombres mayores, o sea, con los cambios que hacemos de horario de 1 hora y 2 horas, esto es un desastre.
pero la reforma horaria tiene que ver también con los horarios, que no podemos hacer horarios de escuela que dependan de los horarios laborales. Pero es que, claro, entonces, por ejemplo, en Cataluña ahora se están haciendo 5 días de vacaciones más. A ver, hay... más, y la discusión es precisamente que estos 5 días, ¿quién se va a hacer cargo de los niños o de las niñas? ¿Me entendéis? Bueno, que todo lo que estás contando es verdaderamente importantísimo. Es importantísimo. Y lo de la menstruación ya no digamos. Ahora empiezan a salir incluso libros de aquellos de tipo cómic para hablar de la menstruación y Pero bueno, o sea, sí que es verdad. Cuando te decía lo de la formación afectivo-sexual, yo pues, no sé, me parece que en los años 90 hice unas fichas y en la formación afectivo-sexual tenía yo un ejemplo como el de que a una niña le viene la regla y entonces un compañero va al súper a buscar la compresa o a buscar el tampón o a buscar lo que sea. Entonces, esto que creó, o sea, un gran pánico, ¿no? De que fuera un chico, fuera un amigo, un compañero de clase, que la niña le diga, mira, me ha pasado esto, por favor, venme a comprarme unas compresas o un tampón o lo que sea. Bueno, pues esto ya llevó a la gran discusión, ¿no? De si tenía que ser así, no se tenía que decir, si tenía que decir, no se tenía que decir. Verdaderamente, o sea, esto es un tema que hay que decir, hay que explicar y hay que saber y hay que todo. Bueno, porque que sí, Conchita, que de verdad que no sé si nos hemos jubilado o no, pero que si nos volvemos a meter, pues continuaremos. Sí. ¿No se te oye? Ya, efectivamente. Mira, hay 2 palabras pedidas, Alberto Cordón y después está María Eugenia Fernández. Así que cuando quiera, Alberto, vale, libera tu... Sí, vale, perfecto. Estoy intentando liberarlo. No sé si se me ve. No se te ve, pero se te escucha. Ahora se me... Vale, un momentito que ahora se me... A ver si puedo arreglarlo. Un momento, porfa. Vale. ¿Ahora? Estoy en ello. Se te oye, pero no se te ve. Ahora, ¿no? Ahora. Ambas cosas. Vale. Bueno, lo primero, agradecerte muchísimo, Mercé, tu ponencia. La verdad es que a mí me ha inspirado mucho también, ¿no? También desde mi lugar como hombre, ¿no? He podido aprender muchísimo y creo que para mí es un continuo transitar en vías del feminismo porque a mí me está ayudando mucho a conocerme a mí bastante esto, así que todo te lo agradezco mucho. Y bueno, como mi experiencia un poco contaros, quería también, me surge una pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié una carrera que es Historia del Arte, ¿no? Que es mayoritariamente mujeres en dicha, no sé si me oye bien. ¿Me oye bien? Vale. Y recuerdo como al final llegamos a último año de carrera y no habíamos dado ni una sola mujer como artista. Hasta que llegamos a último año de carrera y me empezaron y tuve una maravillosa profesora llamada Estrella de Diego, que seguro conocéis, pues maravillosa profesora que me hizo así, pum, 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 y y me di cuenta que tenía que volver otra vez a estudiar Historia del Arte, porque se habían dejado la mitad de la historia del arte en mi proceso, ¿no? Y entonces... bueno, a mí me enfadó mucho, ¿no? Y entonces no puedo imaginar cómo le podrían enfadar a mis compañeras, ¿no? Dije, ostras, me acaban de timar mucho. He estudiado una historia del arte, pero me falta la otra parte. Y esto ahora en mi profesión, que es en la formación no reglada, en ámbitos culturales, en el que yo soy educador artístico, en el que vienen precisamente grupos de escolares a los centros, y cuando tengo estos grupos experimento precisamente cómo en la formación... ¿No se me escucha bien? Sí, bien.
cómo la formación, en la no formal, en la educación no formal, el tema precisamente de el feminismo o la coeducación está mayoritariamente más mermada, está como todavía sin tocar, siento que, por ejemplo, en las escuelas se está haciendo a lo mejor ese trabajo, pero cuando estamos en este tipo de ámbitos, en la que es la formación no reglada, creo que queda mucho por hacer todavía. Entonces, me gustaría saber cómo introducirías o cómo se podría introducir algo que me ha gustado mucho que has dicho de no hay que hacer más, sino simplemente es cambiar la perspectiva, decir, oye, que esto está, solamente hay que cambiarlo, ¿no? Pero ¿cómo introducir en este tipo de ámbito de educación no formal, que sobre todo suele ser empresas externalizadas, en la cual, por ejemplo, yo me encuentro en un lugar de externalización de un servicio como educativo, en un ámbito cultural, ¿cómo puedes llegar a esto, ¿no? No sé si me estoy explicando. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, porque este aspecto, no sé por qué, porque otras veces sí que hablo de él, lo de la educación no formal, no reglada, no formal, este es un ámbito importantísimo. Empieza por los monitores y monitoras de comedor, que tenemos, por ejemplo, nosotras allí, no sé si vosotros también, ¿no? O sea, el mediodía, o sea, en las extraescolares, también profesorado especial que viene a hacer actividades extraescolares, como tú dices, educación artística, lo que sea. Y después, importantísimo, el deporte escolar. El deporte escolar. O sea, esto es todo un mundo, es todo un mundo. Y es evidentemente que tendría que ir, o sea, tendría que ir todo, como si dijéramos, bien atado y bien atado. Porque si en clase, incluso en el momento en el espacio del patio, del recreo, intentas controlar, pero luego a la hora del comedor las maestras, los maestros ya no están y se quedan los monitores y estos ya no tienen ni idea de qué va la película, pues imagínate tú. Y el deporte escolar es tan competitivo, que es tan masculinizado, etcétera, etcétera, las pelotas. Recordad el libro de Marina Subirats, Pelotas fuera. Balones fuera. Sí. O sea, balones fuera, exactamente. O sea, esto, bueno, es importantísimo. Este aspecto que estás tratando, importantísimo. Importantísimo. Bueno, pues entonces esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces aquí la formación, ¿quién la tiene que dar? Claro. O sea, bueno, se tienen que dar títulos, se tiene que dar algún tipo de formación. Nosotros allí tenemos escuelas especiales, o sea, centros especiales de formación de monitores y monitoras también para en el escultismo, y en lo que allí llamamos els esplais, ¿sabéis? O sea, que son estos espacios de fin de semana que los niños, las niñas van de excursión, hacen actividades, etcétera, etcétera, todo esto, ¿no? Bueno, pues mira, que sí, que lo tenemos que hacer, que lo vamos a hacer, que de vez en cuando nos encontramos con la oportunidad de que vienen y nos piden, vais a dar una charla y algo queda, aquello que decimos nosotros de mancha de aceite, ¿sabes? Aquello de que va quedando allí alguna cosa, ¿no? Y luego lo que has dicho de historia del arte, verdaderamente, bueno, me ha encantado porque además conozco perfectamente a Estrella y bueno, sé que es capaz de hacer maravillas, o sea que en este sentido. Bueno, yo he hablado ya como si esto fuera una etapa superada, de que habíamos conseguido meter a las mujeres en los currículums, cosa que tampoco es verdad, porque además siempre conseguimos poner a las mujeres en el currículum las que son tan buenas, tan excepcionales, que no se las salta un galgo. Yo qué sé, no sé si en literatura española, yo qué sé, te encuentras con Santa Teresa de Jesús, no se la puede saltar nadie, Pardo Bazán, no se la puede saltar nadie, ¿entendéis? O sea, pero en cambio, o sea, en la literatura hay hombres de primera categoría, de segunda y de tercera.
Entonces, pues las mujeres también queremos estar en la primera, en la segunda y en la tercera. Y en la historia del arte exactamente lo mismo. Pero entonces esto es todavía más emocionante, es más interesante, que es cambiar el canon, el famoso canon. O sea, las flores no porque es de señoras. O sea, aquello, ¿no? Los bodegones, las flores, tal, o sea, los retratos, bueno, tienes que ir entrando, ¿no? Hasta que te encuentras verdaderamente que una mujer puede pintar de todo. O sea, muy interesante. No te desanimes, por favor, que vas en la buena dirección y esto, con tiempo y ganas, vas a llegar muy lejos. Mira, lo de la coeducación lo que tiene es que es una cosa que compensa. Es esto que dices, yo voy aprendiendo. Pues es esto. A ti también te va sirviendo. Es lo que he dicho, que a veces hablamos de la coeducación como si fuera dirigido todo a los chicos, a las chicas, no, de fuera. No, es al profesorado también. Bueno, ya me callo. No, mujer, no tienes por qué callarte. Merced. A ver, hay 2 palabras más y un chat y también hay... por ahora creo que primero va Eugenia. Geni, libera tu micrófono, porfa. Sí, ya está. Venga. Ya está. Hola, Merced. Gracias por tu exposición, Merced, que nos has hecho un recorrido muy interesante de lo que ha sido el feminismo o la coeducación, mejor dicho. Y entonces yo quería centrarme en un tema porque he trabajado durante muchos años en la formación inicial del profesorado en la Escuela de Magisterio. Entonces, tú has hablado de pedagogía feminista, que me parece fundamental, sobre todo para la formación inicial del profesorado, que debería ser una materia obligatoria. Y lo que te quería preguntar era si hay alguna aplicación, es decir, si en Cataluña se ha puesto como asignatura tanto en la formación del profesorado de primaria como en el máster de secundaria. Es decir, si hay algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo esta pedagogía feminista, que me parece fundamental, ya te he dicho. Bueno, pues precisamente este verano pasado me llamaron de la Facultad de Pedagogía y Ciencias de la Educación porque querían poner en marcha una materia de este tipo, ¿no? Y estuve hablando, y ahora no recuerdo el nombre, de la catedrática de esto, y estuvimos haciendo un plan. Yo no sé si esto como tiene que ser aprobado por todo el claustro de la facultad, sabéis, todo esto, o sea, yo no sé hasta qué punto. En Cataluña han empezado ahora los primeros másters de estudios de género generales. En la Universidad Autónoma de Barcelona hay uno, por ejemplo. Pero, o sea, dentro de lo que es las universidades, solo conozco este de la Universidad Autónoma y, claro, o sea, este sería prácticamente lo que digo de la Autónoma, es muy fuerte porque es un grado, o sea, que sí, se puede hacer todo. Pero de la Facultad de Pedagogía y Ciencias de la Educación solo recuerdo, he estado haciendo un plan, con es que yo también, esto con la edad también se me van los nombres, porque además tengo tantos nombres de tantos sitios distintos, pero ya te lo buscaré concretamente con qué profesora y para que tú puedas incluso ponerte en contacto con ella, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Cómo lo tenéis esto? ¿Sabes? O sea, pero todo lo otro son parches. O sea, ¿sabes? Son parches. Una cosa que es aquello de decir, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer que empiece y acabe, ¿sabes? Aquello que se note que tal, de esto no tenemos. Todavía no tenemos. A ver, Leonor, no sé si consigue, me has dicho en el chat
Estoy intentando que mi micro funcione. No sé si puede hacerlo con el micro o leo lo que has puesto en el chat. Leonor, Meine. Bueno, pues lo leo, ¿vale? Me ha interesado mucho la exposición y me interesa mucho escuchar vuestras voces que tienen mayor experiencia. Por si os interesa, han sacado una película llamada Red de Disney que trata el tema de la menstruación. Estoy intentando que mi micro tal, que funcione, gracias, porque tengo mala conexión. Mercé, ¿me oyes? Sí, yo sí, perfectamente. O sea, Vale. no, o sea que muchas gracias por ofrecer este recurso, ¿no? Que dices de Disney. O sea, bueno, lo que ocurre con los recursos, que tenemos recursos como para todo, es que hay que, como todos los instrumentos, ¿no? Hay que utilizarlos y utilizarlos bien. O sea, a veces se queda simplemente decir, mira, pasas esta película y ya está. Si esta película no la comentas, no le pones el delante, el de atrás, el de al lado, o sea, todo, o sea, la película tampoco te sirve para mucho. A veces están tan bien hechas que sí, pero digo porque yo a veces me sabe mal decir, mira, te voy a mandar una lista de recursos. Pero bueno, los recursos son para utilizarlos bien en el momento oportuno, adaptados a la gente que tienes delante, etcétera, etcétera. O sea que esto también es muy importante. A veces no es necesario tanto recurso. Pero bueno, este es estupendo, este me lo ha apuntado inmediatamente, porque este sí que voy a mirar a ver qué tal. Porque bueno, Disney, como que conoce bien el mercado, pues seguramente lo hace bien. Sí, también lo tengo. Hay una postilla que plantea Conchita y que se lo comenta, quiero comentársela a Leonor, en el sentido de que cómo se puede ver que si ese recurso da más datos y tal para tenerlo en cuenta, Leonor. Bueno, si quieres lo puedes poner en el chat. Voy a buscar y lo paso por aquí. Perfecto, Leonor. O sea que eso funciona bien. A ver, yo tenía pedida la palabra y bueno, el relato que ha hecho, este relato que tú denominabas de trinchera, ¿no? Pues es un relato que nos podemos identificar pues, bastante de la gente que estamos aquí, que hemos sido enseñantes en la universidad o en el instituto o en la educación infantil o en la primaria. Creo que hay que añadir una cosa, creo, y es que los años 70, 80, 90 hasta el 2000 han supuesto un salto para mí interesantísimo y espectacular en algunos momentos. Por supuesto que no está todo conseguido, pero creo que fue un cambio muy significativo. Es verdad que empezamos a deconstruirnos, a plantearnos otro tipo de enseñanza y tal, y eso ahora ha hecho que al término de cuando llegó el 2000, en realidad en casi todos los centros, al menos aquí en Andalucía, había un responsable o una responsable de igualdad que en cada claustro se nombraba y se hacía un proyecto de igualdad. Y por tanto no eran dos fechas, no era el 25 y el 8, sino que se pretendía que el instituto no solamente tuviese ese principio de igualdad en lo que era el plan de centro, sino que a nivel de tutoría, con el orientador, se hacía pues, intervenciones tutoriales a lo largo de todos los cursos y por todos los tutores, unos con más acierto, otros se lo creían más, otros se lo creían menos, y por tanto depende bastante de la subjetividad de cada uno, y no se puede hacer una visión excesivamente optimista, pero sí algo optimista, ¿verdad? Porque creo que ese salto fue importante. La idea de la coeducación, yo no entiendo muy bien el cambio, y tú me lo explicas, Mercé, ¿por qué cambiar a pedagogía? Añade pedagogía, porque tu título de tu conferencia es coeducación y pedagogía
feminista. Bueno, yo creo que la coeducación es una hermosa palabra, es una idea proyectiva y es una idea de construcción que construye no solamente en la dirección de alumnos, sino en la dirección de padres, en la dirección local, en la dirección... Creo que al final es un mensaje bastante social y bastante amplio, ¿no? Por lo menos tal y como yo lo entiendo. Me parece bueno, que es verdad que ahora, yo hace tiempo que dejé ya, hace 10 años que dejé la docencia, por tanto no sé qué es lo que está funcionando. Espero que en la tercera conferencia que se va a dar justamente nos hablen de estos últimos años, que seguramente habrá habido un cambio importante. Pero lo que se consiguieron de los 70 a los 2000, realmente en los centros se notó. No en todo, obviamente, pero sí a través de las escuelas de verano, de los movimientos de renovación pedagógica. Es que se hizo todo en ese momento, se hizo montones de redes que vehiculaban todo el principio del desarrollo curricular diferente, lo que decía hace un momento Alberto, ¿no? Yo recuerdo que en un manual de historia, porque yo soy historia del arte también, y en un manual que todo el mundo lo tenía como referente, que era el Gombrich, ¿verdad? Sobre historia del arte, ahí es que no aparecen mujeres nunca, 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 nunca. O sea, y es verdad que Estrella de Diego pues, fue una de las que inició todos estos procesos. Por tanto, también en estos años. Por tanto, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Los institutos de las mujeres en las universidades han hecho que en la ciencia se plantee o se cuestione esa manera, de esa visión androcéntrica. Por tanto, esos años para mí creo que han sido muy ricos en todos los sentidos. Y sin hacer pues alabanza de todo lo conseguido, porque hay mucho por conseguir, pero sí colocarlo en su justa medida. Bueno, ya me explicará el cambio de nomenclatura. No, yo, o sea, a mí el discurso que hace Soko, optimista, yo también, o sea, que estamos, vaya, años luz de cuando empezamos en los años 70, es evidente, es evidente. Lo que pasa que las feministas sabemos que las cosas no las tenemos ganadas para siempre, o sea, ya lo avisó precisamente también Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, que tenemos que estar siempre en guardia. Y entonces estamos en unos momentos que son verdaderamente muy delicados. O sea que hay que estar, o sea, muy atentas a que no nos echen atrás. O sea, esto es una cuestión, ¿no? O sea, porque lo que se ha conseguido, poco, mucho, o sea, es bueno y es a favor de, o sea, que es positivo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que no nos echen atrás. O sea, esto es primero y principal, ¿no? Y yo estoy en plan, o sea, yo también, yo soy optimista total en este sentido. Y el cambio, y ya me ha explicado un poco también, es aquello de que a veces parece como si la coeducación se quedara también, como si dijéramos, en cuestión como también de recursos, ¿no? O sea, aquello para esto, esta actividad para esto, esta para otro, esta para otro. Y en cambio hay que darle como si dijéramos una categoría superior, o sea, tenemos que darle como bueno, o sea, como un techo para poner todo esto, ¿no? Para poner todo esto. Que no parezca una suma así, pim, pam, sino que todo esto tiene que ver, o sea, con un tipo de pedagogía de liberación, de emancipación, y que en eso estamos, y de cambio y de transformación social, etcétera, etcétera. O sea, es simplemente para darle esta categoría. Y ahora, Eugenia, he conseguido el nombre de la profesora que te interesa, que es Trini Donoso. Trini Donoso, Universidad de Barcelona, Facultad de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Hacerle un mail o incluso yo ya se puedo enviar y decirle, escucha, están interesadas en si, y yo también estoy interesada en saber si el proyecto ha andado hacia adelante o qué ha pasado, ¿no? O sea que sí, que Soko, que nada, que vamos bien, que está todo... Que todavía, como decía un alumno mío, que es un alumno de aquellos tan desgraciados que tenía, que un día en clase, la que era la más lista de la clase y tal, aquello de decir, uy, no, porque yo ya he perdido el tren.
Y entonces este pobre muchacho, que era un caso de aquellos desgraciados, porque era hijo de incesto, o sea, era un caso como un desastre, se le planta delante y le dice, ¿cómo que que has perdido el tren? Si estamos todavía todos en la estación. Pues esta idea de que estamos todavía todos en la estación, o sea, esto me parece que para mí fue una lección. Yo a este crío, o sea, que si quieres que te apruebe el latín, pues lo tienes aprobado. O sea, porque era una lección de vida, era una lección de vida. O sea, Sí. Gracias, Merced, Sí. por una forma... el nombre que me has dado. Pero es que, claro, la pedagogía feminista sería una transformación total en cuanto a la formación del profesorado. Yo lo encauzo por ahí. Es decir, que, y como he dicho antes, tendría que ser obligatoria, pero según están los planes de estudios de las universidades o de las facultades, es muy difícil poner un tipo de materias con estas características, ¿no? Primero porque había que transformar también los departamentos de pedagogía y de didácticas generales, que no siempre tienen la preparación suficiente. Entonces, hay que empezar indudablemente por la formación inicial del profesorado, pero tiene a su vez que estar preparado el profesorado para dar este tipo de materias o de conocimientos, ¿no? Entonces, no sí, sé. pero piensa que se hace siempre el camino al andar. Sí, sí, eso está claro. Que cuando empezamos nosotras también tampoco sabíamos cómo saldría, ¿eh? Sí, luego, sabíamos poco sí, y éramos un poco éramos más atrevidas, yo creo, y la situación era distinta y ahora, no, sí, yo pienso que es fundamental. Sí. Siempre se dice que las mujeres, precisamente, históricamente, ¿no? En los momentos de crisis, es cuando la aparición de las mujeres, cuando hay las mujeres que están en los márgenes y que están en las grietas del sistema, en el momento de crisis, que es cuando se mueve, es cuando salen, ¿sabes? O sea que en realidad, o sea, hay que buscar también un momento de esto de decir, a ver, ¿por qué grieta voy a salir? ¿Sabes? ¿En qué margen me voy a situar para tomar la carrerilla? O sea, es esto. Para colocarte en el centro. Exactamente, para colocarte en el centro. Ahora que precisamente la frase hecha es aquello de poner el cuidado, poner la vida en el centro, pues claro, en este sentido, pues imaginaros a efectos de educación, qué es lo que debemos que poner en el centro. O sea, es esto. Me has dicho que es de la universidad, ¿de dónde? De la Universidad Autónoma. Barcelona. Universidad de Barcelona. Ah, es de Barcelona, vale. Sí. No es de la Autónoma, no. Sí, es la de Barcelona, es de la central, sí. De la central, justo. Vale, gracias. Ha tenido cargos de rectora y tal, o sea, es una mujer importante. Vale. Si puede hacer algo, ella podría. Si alguien puede, quiero decir, ella podría. O sea, vale. Sí. Gracias. A ver, bueno, vamos a ir terminando. Hay de todas maneras una postilla de Leonor que dice, respecto a lo que he hablado antes de la plataforma y tal, creo que se puede de momento solo ver la DIS Plus y parece que es recomendable a partir de los 8 o 9 años. Solo está en una plataforma Disney ahora mismo, pero para descargarla, no, a ver cómo esto, pero puedo descargarla y si me pasáis vuestros correos, puedo intentar esta semana pasárosla. Chicas, vamos a hacer. Estamos estupendos. Vamos a hacer un monográfico criticando y estudiando la película en cuestión. Sería importante. Se ha hecho. De hecho, se ha hecho bastante. Desmontando a Disney, pues era uno de los cursos que se impartía en el CES de aquí de Granada, desmontando a Disney, precisamente. Sí. Muy bien.
más, pero estamos en tiempo. Realmente creo que si Leonor quiere la relación de las personas que hemos estado aquí, pues prácticamente las tengo yo todas, y sí, no habría ningún problema en pasársela a Leonor y que ella nos la facilitara. Sí, sí, o sea, por mí no hay ningún tipo de problema y todas vosotras... En la sesión de feminismo en el Ateneo de Granada, y por tanto pues se puede poner en la red, con lo cual... No, yo decía que a todas vosotras también ofrezco que Rocío Soto, tenéis mi correo y podemos comentar lo que interese en un momento determinado. Yo siempre digo que esto lo hago de noche y a oscuras, porque es aquello que tengo todo el día muy ocupado, entonces si no contesto inmediatamente, no sufráis que ya iré contestando. Bueno, pues ahora nosotras en la cuestión que tenemos un pequeño grupo en cada zona, que es el movimiento feminista, un grupo de coeducación, lo que nos está preocupando mucho es esto de la interseccionalidad. O sea, porque, claro, en un momento determinado habíamos priorizado siempre sexo-género y ahora pues tenemos que ir, o sea, diversificando y no es nada fácil. No es nada fácil, o sea, lo de la interseccionalidad, o sea, como elemento identitario, aquello nos está, o sea, va a ser también difícil. De unas sociedades que eran como muy monolíticas, que éramos todos y todas muy iguales, o sea, ahora hemos pasado, al menos en grandes ciudades como Barcelona, a ser verdaderamente muy diversos, muy plurales. Y entonces esto es aquello que nadie en este país, nadie es racista o nadie quiere considerarse racista, y luego vienen las compañeras racializadas y bueno, dicen que tenemos actitudes racistas. Y claro, es aquello que te tienes que decir, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué nos está pasando? ¿No? ¿Qué nos está pasando? O sea, y es lo que se llama... Hay un libro muy bueno de María Rodón que se llama La interseccionalidad, está en catalán y en castellano, sí. de la herida interseccional, la herida interseccional. O sea, yo estaba el otro día con compañeras de comisiones que toda la vida luchando por las clases oprimidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por los colectivos y tal, precarios y tal, y en cambio, pues te llegan en un momento determinado y son capaces de decirte que no es esto. Dices, ostras, ¿cómo es que no es esto, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Bueno, o sea, desde el punto de vista educativo también estamos planteándonoslo, a ver cómo nos manejamos en este otro escenario, otro escenario, ¿no? Es esto. Bueno, pues hasta aquí llegamos. ¿Alguna cosa más? Yo no sé yo creo que Soco tiene problemas de Soco. Tiene problemas, yo creo, con el técnicos. O sea, que nos tenemos que autogestionar la despedida nosotros. A ver, ¿me oye? A ver. Sí, Ana, dime. O dinos. Ana. Es que, a ver. Yo creo que Soco tiene problemas. ¿Me oís vosotros a mí? Sí, te oímos. No, Soco tiene problemas. Sí, bueno, sí. ¿Me oye mi? Bueno, pues sí. Soco no sé si se ha conectado. ¿Se ha conectado ya, Soco? No, no está conectada. Bueno, mira, como parece que Soco tiene problemas, pues me toca a mí dar el adiós, dar por concluida esta sesión y bueno, y no sé, darte las gracias porque creo que para todo el mundo ha sido un éxito y un placer estar en esta charla. Soco, ¿puedo hablar? Bueno, pues estoy aquí con Ana y sencillamente agradecerte, Merced, pues tu pasar por el Ateneo, que no sea la primera y última, que
tener contacto contigo siempre es un placer. Y por lo demás, pues a todas las compañeras que la oferta que ha hecho Leonor, pues si ponéis vuestro correo, la mayoría los tengo. Si alguna veis que no me lo habéis dado o lo que sea, pues siempre decírmelo y no habrá ningún problema. Por lo demás, un abrazo muy fuerte, Mercedes, y encantada de haberte tenido, agradecida totalmente por tu presencia aquí. Bueno, muchas gracias a vosotras por lo que se llama la escucha atenta, que esto también tiene mucho mérito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Merced, por introducirnos todos estos temas. Bueno, Vale. yo ya sé que para alguien ha sido un repaso general, pero como repaso también sirve. Sí, sí, sirve mucho. Bueno, pues Gracias. gracias.